Hola, les habla la arquitecta Caeiro, la profesora adjunta. Hoy terminamos con el desarrollo de la arquitectura moderna. Vamos a ver el periodo de la continuidad desde 1945 a 1956 y este año veremos la obra de Han Sharon, de Kenzo Tange y del estudio SOM con sus socios fundadores Skidmore, Owens y Merrill. Bueno, volvemos a nuestra trama del tiempo. Como vimos, la arquitectura moderna se desarrolla entre 1900 y 1956. 1956 es una fecha relacionada con nuestro campo disciplinar, precisamente con el urbanismo, porque es el año donde se produce el último SIAM, el 10º SIAM, y surge un grupo de jóvenes arquitectos que son aquellos que empiezan a cuestionar y criticar algunos desarrollos que había tenido la arquitectura moderna. También aquí podemos ver como repaso los conceptos que habrá que tener en cuenta para el desarrollo de esta unidad temática: el concepto de modernidad, de movimiento moderno, de proyecto moderno, de la utilidad y del contenido socialmente proactivo de la actividad proyectual de todos estos maestros que hemos visto en el desarrollo de la arquitectura moderna. Como dije, vamos a ver hoy la figura de Han Sharon, de Kenzo Tange y del estudio de Somo. Comenzamos con el arquitecto alemán Hans Sharon, un arquitecto nacido en 1893 en Bremen, pero que luego, antes de cumplir un año de vida, se trasladó a vivir en Bremerhaven, una ciudad portuaria que dejó una marca importante en este joven Sharon. Desde niño mostró habilidades para dibujar y su vocación de arquitecto maduró pronto. La familia de sus amigos Hofmeier tenía una empresa constructora y esto también impulsó su vocación profesional. Fue siempre un gran dibujante y pensaba que un arquitecto independiente no puede dejarse llevar por las sensaciones, sino por la reflexión. Estudió en la Escuela Técnica de Berlín entre 1902 y 1914, pero tuvo que dejar sus estudios por la Primera Guerra. Se formó en el estado de fantasía expresionista que se vivía en Alemania bajo la atmósfera cultural y política de la primera posguerra, junto a otros arquitectos como Mies, Gropius, Taut y Mendelssohn. Eso se manifiesta en una serie de acuarelas que aporta a la Glasierkette o cadena de cristal y que prefiguran algunas de sus obras futuras. Podemos ver allí una de las acuarelas titulada Cine 2. Luego estuvo vinculado con el expresionismo también en el November Group y, como decía, en la Glasierkette o cadena de cristal entre 1919 y 1920, un grupo dirigido por Bruno Taut. Allí desarrolló algunos proyectos para concursos como para la Bauhaus y otro para un museo, representados con sus fantásticas acuarelas. En los años 20 participó en numerosos concursos sin conseguir ningún encargo. Desarrolló un lenguaje formal dinámico según las necesidades de la esencia interior, es decir, de las funciones, a diferencia de otros de sus colegas como Taut, Gropius o Mies, que se alejaron de estas formas expresivas y visionarias. Entre 1925 y 1932 fue profesor en Breslau, también como parte del grupo de Ring, el Anillo. En 1927 Mies le encarga la construcción de una vivienda para la Weissenhof-Siedlung en Stuttgart. Luego en 1928 Martin Wagner, consejero de urbanismo en Berlín, le pide que haga unos bocetos para la urbanización de la Siemen, que son los proyectos que vimos nosotros también. Se establece en Berlín y luego de 1932 abre su oficina y construye algunas viviendas. Por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen la casa Schminkle en Lobau de 1933.
al final de la guerra es designado entre 1945 y 46 director del Departamento de Construcción y Vivienda del Gran Berlín. Luego elabora una propuesta de reconstrucción de la ciudad. Entre 1946 y 48 también enseña urbanismo en la Universidad de Berlín. Al final de su vida pudo construir obras extraordinarias que no pudo realizar antes por la situación política. Entre ellas, la que vemos allí, la Filarmónica de Berlín de 1956-1963, o el complejo de viviendas Romeo y Julieta, construido entre 1954 y 1959, o la Embajada de Alemania en Brasilia, construida en 1970. Finalmente muere en Berlín el año 1972. Vemos aquí, en este complejo, como decía, del año 27, que en una exposición, este complejo de viviendas en Stuttgart, que se llamó la Weissenhof, organizada por Mies, quien lo convoca a construir una vivienda, que es esa que se ve indicada allí en colorado, y luego la que está aquí, una foto más próxima. Luego, en 1956 y 1963, construye esta importantísima obra, la Filarmónica de Berlín. Aquí podemos ver algunas imágenes del exterior y de la particular sala en el interior. Pero me interesa ver ahora un proyecto que resume su interés por resolver el problema de la vivienda colectiva y la ciudad. El conjunto Romeo y Julieta, realizado en las afueras de la ciudad de Stuttgart entre 1954 y 1959. Vemos aquí la localización del conjunto de viviendas, ese círculo en colorado. Está situado al este de Zuffenhausen, localidad vecina a la ciudad alemana de Stuttgart. Es un terreno en esquina que limita al sur con una avenida principal acompañada por una línea de tranvías, y al este con otra avenida, y al norte con una calle interna. Aquí podemos ver la vía que lo relaciona con la Weissenhof y luego con la ciudad de Stuttgart, una carretera acompañada por una línea de tranvía, y luego allí se ubica el sitio sobre esta calle principal y sobre esta otra calle principal que lo relaciona con otras regiones. El conjunto alcanza 186 viviendas con cocheras, jardines, locales de servicios y comercios. Sharon propuso dos tipologías antitéticas que dieron el nombre al proyecto: una torre llamada Romeo y un edificio lineal llamada Julieta. El edificio Julieta se curva apropiándose de una parte del jardín que envuelve y convierte en un recinto muy acotado, un lugar para el encuentro entre vecinos en el que los niños pueden jugar vigilados y protegidos. Este es el edificio Julieta y este es el edificio Romeo. Por otro lado, los jardines hacia el sur, sobre la avenida, se tratan como un parque urbano propicio para buscar la soledad y la tranquilidad. Estos son los jardines que dan hacia el sur. Vemos aquí la planta general y algunos cortes de los edificios. Para dar intimidad a las viviendas, Sharon propuso un jardín elevado que separa el conjunto de las avenidas más transitadas, como pueden ver en el corte. Ahí en estos cortes se ve el desnivel y el jardín. Sobre la calle que separa el conjunto del barrio vecino se ubican las cocheras y locales comerciales, generando un cierre. Es este sector aquí que pueden ver. Y en planta baja del edificio Romeo, en la esquina donde confluyen las tres vías, que es la esquina como más pública, más de mayor tráfico,
se ubica la actividad comercial en planta baja. El edificio Julieta se sitúa en la zona más íntima de la parcela, en contacto con el parque vecino, donde se han establecido los equipamientos del barrio, escuela secundaria y pileta de natación. El edificio Julieta y el equipamiento. La planta baja no se destina a comercio sino a viviendas que no tienen terrazas y se vinculan directamente con el jardín comunitario, como puede verse en la foto de abajo a la izquierda. Tienen un sótano que contiene las instalaciones y un portal de acceso desde la avenida principal al que se suman otros accesos. Se genera un conjunto de recorridos vecinales ramificados muy útil y transitado para acceder a las viviendas y a los espacios comunes, pero manteniendo y controlando los límites entre lo privado y lo público. Sharon considera la vivienda en varias escalas. La unidad residencial es la vivienda unifamiliar que permite su agrupación en edificios colectivos y barrios, pensados como parte indisociable de esa casa colectiva. Sharon piensa en el edificio, el barrio y la ciudad. Tiene una idea descentralizada de la ciudad organizada por la célula de habitación y el parque de viviendas. El núcleo principal de comunicaciones del edificio Julieta, como podemos ver en la planta, además indicada en ese círculo amarillo de mayores dimensiones, además de la escalera, tenía 2 ascensores y un montacargas. Era un espacio construido por muros y soportes de hormigón visto y cerrado por grandes ventanales que protegían este zaguán en cada piso, para generar un espacio confortable de dimensiones generosas. Desde la escalera principal se abría allí una circulación en 2 ramas hacia esos 2 otros núcleos circulatorios indicados también en amarillo. La altura del edificio Julieta iba desde las 5 plantas hasta las 8 y luego a las 12, subiendo de este a oeste para acercarse y dialogar con el edificio Romeo que tiene 19 plantas. Las viviendas se abren en forma de abanico hacia el sur, que es la mejor orientación, para aprovechar esa orientación y también las vistas. Esa forma convexa propuesta por Sharon disminuye las visuales entre los vecinos y especialmente las terrazas están pensadas como voladizos en diagonal y tienen mamparas cortavientos que también generan unos espacios de gran privacidad al aire libre para cada una de estas unidades de vivienda. Estas serían las terrazas de cada una de estas unidades. El edificio Romeo, el espacio distribuidor, ha sido también cuidadosamente pensado para que los usuarios no huyan del mismo y se promueva la convivencia. Posee luz natural, ventilación y vistas hacia el parque. Podemos ver aquí en la planta también la resolución de la tipología. La planta en abanico y las angulosas formas acentúan la individualidad de las unidades, evocando la independencia de la residencia unifamiliar aislada. Esta intención se evidencia también en las viviendas ático con mayores terrazas y cubiertas singulares con lucernarios y voladizos que se pueden ver en esas fotografías de la derecha. El tratamiento mediante diversos materiales y colores, acentuando los planos verticales para descomponer el volumen general en una suma de cuerpos menores, consigue diluir el edificio y menguar su tamaño, aproximándolo a una escala intermedia, más humana y cercana al modelo de la ciudad jardín. Retomo lo que decía la arquitecta Rosa Añón Navajas, quien realizó una investigación sobre el conjunto que he utilizado para esta presentación. Decía: Sharon defiende una arquitectura singular contra la uniformidad provocada por la norma, apuesta a favor de la imaginación,
aunque compatible con la tecnología accesible. El resultado demuestra que en edificios plurifamiliares se puede disfrutar de las cualidades de la casa unifamiliar sumando las comodidades del hábitat colectivo. Queda abierta así, en relación a esta obra de Sharon, una problemática de la vivienda colectiva y de la ciudad como tema vigente hasta hoy en día. Bueno, continuamos ahora con la figura de Kenzo Tange, un arquitecto japonés que nace en 1913 en Osaka, que estudia en la Universidad de Tokio, egresa en 1938 y desarrolla su actividad docente desde 1946 como profesor ayudante y luego como catedrático hasta 1974. Tange era admirador de Le Corbusier y trabajó con Kunio Maekawa en Japón, pero con quien había sido discípulo de Le Corbusier entre 1928 y 1930. En 1949 gana el primer premio del concurso para el Parque y el Centro de la Paz en Hiroshima, proyecto que podemos ver, obra digamos que podemos ver aquí. Y en 1951 lo invitan a participar del SIAM, llamado El Corazón de la Ciudad, justamente para presentar ese proyecto y entra allí en contacto con los arquitectos más importantes del momento. En los años 50 fue el primer arquitecto japonés en combinar elementos de la tradición japonesa con los de la arquitectura moderna occidental. En esta etapa diseñó muchos edificios públicos en Japón, por ejemplo la prefectura de Kagawa en Takamatsu. En 1960 presentó también un plan para Tokio, que podemos ver allí en la imagen de la derecha, donde proponía extender la trama urbana sobre la bahía con una gran estructura. Más adelante veremos este proyecto, entre otros, que conforman el metabolismo japonés. Los proyectos de los 70 se caracterizaron por el dinamismo de las imágenes. Tange recurría a esas formas para expresar su cansancio hacia el funcionalismo moderno. Decía, solo la belleza puede ser funcional. Veremos de ese periodo el Gimnasio Nacional de Tokio, por ejemplo. A partir de 1970, debido al descenso de encargos en su país, amplía su actividad a otros países realizando proyectos sin esa sensibilidad japonesa anterior. En 1987 obtiene el premio Pritzker de arquitectura, entre otros premios que también obtuvo a lo largo de su carrera, y bueno, es un arquitecto que muere en marzo del año 2005. Aquí, el estudio de Kenzo Tange sigue en actividad hasta la actualidad, como podrán ver al ingresar en su sitio web, Tange Web, donde también pueden encontrar información sobre los proyectos que fue desarrollando él al principio de su carrera y que luego ha continuado desarrollando su estudio. Podemos ver aquí algunas imágenes de algunos de sus proyectos más importantes, como decía, el proyecto ganador del concurso en 1949-1956 para conmemorar el espacio donde se había tirado, digamos, la bomba atómica en Hiroshima, el Centro de la Paz en Hiroshima, Japón, que está conformado por un parque y por este edificio que vemos. Luego también otro edificio importante de la década del 60, la Catedral de Santa María en la ciudad de Tokio. Ahora analizaremos el caso del Gimnasio Olímpico de Tokio. Este edificio forma parte de un complejo realizado por los Juegos Olímpicos de 1964. Este incluía el gran gimnasio, que contiene una piscina convertible en pista de patinaje artístico sobre hielo, lo podemos ver en la vista aérea,
Y en la otra foto pueden ver los accesos al recinto del gimnasio, que son llamativos e imponentes y están precedidos por pequeñas plazoletas que servían de lobbies para ingresar al gran gimnasio. Luego también construyó el pequeño gimnasio que alberga los campos para baloncesto y otros juegos de pelota. El edificio en forma de espiral tenía menores dimensiones y el que podemos ver allí también en la planimetría, en la foto aérea. Esta obra es una expresión de la búsqueda japonesa por exaltar también el avance tecnológico industrial. La estructura del techo del gran gimnasio es similar a la estructura suspendida de los puentes colgantes. En este caso, el techo está sostenido por mástiles de acero anclados en dos grandes placas de hormigón que lo tensan y al mismo tiempo le permiten permanecer colgante mediante gruesos cables de acero pretensado que forman una catenaria. Es una curva que sigue la forma de una cadena suspendida entre dos puntos. Para conformar el techo, Tange une la catenaria con la parte superior de las graderías como si se tratase de dos alas, logrando reducir la imagen de pesadez de este enorme edificio. Tange recurrió a la combinación de parábola e hipérbole, forma cóncava y convexa a la vez, entre la curvatura de los cables tensores y las tribunas, lo que genera una elegante y grácil cobertura, a la vez que desde el ojo del observador resulta siempre distinta desde cualquier ángulo que se lo mire. La impresión visual de la estructura es la de una tienda. Está construida en hormigón, acero, aluminio y vidrio. El vicepresidente ejecutivo Kimura, al referirse al proyecto, decía: en el diseño, Kenzo Tange le dio importancia al dinamismo, por supuesto, pero más que eso, priorizó la creación de un edificio que proporcionara un sentido de unidad. Él creía que unificar las actuaciones de los atletas y el apoyo de los espectadores daría como resultado la creación de un gran espacio adecuado para el evento. Kenzo Tange creía que la existencia de pilares obstruiría el vínculo entre los atletas y los espectadores, por lo que la respuesta que se le ocurrió fue diseñar un techo con una estructura de cables, suspender el techo por tensión para lograr un gran espacio libre y abierto, como pueden ver aquí en las imágenes interiores del gran gimnasio. Y por último veremos el caso del estudio norteamericano SOM. Louis Skidmore y Nathaniel Owens se conocieron en 1929. Eran cuñados porque Skidmore se casó con la hermana de Owens, Eloise. Los dos eran de Indiana. El primero estudió en el MIT y el segundo en Cornell. En 1933 se inauguró en Chicago la exposición conocida como el Century Progress o Progreso del Siglo, como pueden ver en ese afiche, que celebraba la voluntad de Estados Unidos de superar la crisis del 29, y allí los dos construyeron un enorme complejo donde se exponía lo más innovador que la industria y la ciencia americana podían producir. Realizaron ese proyecto invitados por uno de los organizadores, Raymond Hood, un constructor del Rockefeller Center de Nueva York, y allí además entraron en contacto con varios importantes empresarios. Adams, que es el autor de un libro referido a SOM, comentado en el artículo de Arquitectura Viva que nosotros les dimos a ustedes para leer, decía que la experiencia le permitió a esta pareja de arquitectos aprender lo que las grandes empresas querían de un arquitecto y cómo podían proporcionarlo. Además, aprenderían lo valioso de las buenas relaciones sociales, algo que aseguraría al dúo muchas comisiones codiciadas para su futuro. La oficina SOM se fundó en 1936 cuando Louis Skidmore y Nathaniel Owens fundaron en realidad dos oficinas, primero en Chicago y luego en Nueva York. Tras la incorporación del ingeniero John Merrill en 1939 se configuró definitivamente SOM. Como pueden ver en la foto, de izquierda a derecha está
Merrill, Owens y Skidmore. En 1936 también se les encarga proyectar el espacio para una exposición de sanitarios en el interior del Radiator Building de Hood en Nueva York. Por eso se ven obligados en realidad a abrir allí la oficina. Se contactaron en Nueva York con Robert Moses, el presidente del Consejo de Parques del Estado de Nueva York y la Comisión de Parques del Estado de Long Island, personaje que gestionaba todos los proyectos de Nueva York, que se convirtió en el protector de Somme. Comienzan a contratar otros arquitectos para poder desarrollar proyectos. Entre ellos se destaca la figura de Gordon Bunshaft, responsable de la Lever House y de la Biblioteca Beinecke, que veremos ahora en las obras de este estudio. Esta es una captura de pantalla del sitio, de la portada del sitio de Somme, que ustedes pueden ver en internet, porque es un estudio que sigue funcionando. Actualmente Somme tiene oficinas en Chicago, Nueva York, San Francisco, Portland, Washington D.C., Boston, Los Ángeles, Houston, Denver y también en Londres y en Shanghái. El estudio de Somme determinó la arquitectura realmente de los 50 y los 60 en Estados Unidos. Estos arquitectos instauraron un nuevo tipo de sede de empresa que consiste en erigir en un emplazamiento semejante a un parque un conjunto de edificios de oficinas. La obra inicial de Somme acusa la influencia del estilo internacional de Mies y Le Corbusier. El estilo internacional es el nombre que surgió de una muestra del MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, realizada el año 1932, curada por los arquitectos Hitchcock y Philip Johnson, y que es una denominación que se refiere a aquella arquitectura moderna de formas planas y desnudas, de técnicas ligeras, con materiales artificiales modernos, de componentes modulares normalizados, entre otras cosas, que algunos críticos entendieron erróneamente tenía una validez universal. Antes de ver el edificio de Somme, de la Lever House, veremos un edificio que se ubica al frente del mismo sobre la Park Avenue de la ciudad de Nueva York. El edificio de Seagram, construido por Mies y Philip Johnson entre 1954 y 1958, es una de las obras trascendentales de la posguerra en cuanto a la definición de una imagen para el edificio de oficinas de prestigio. Este edificio aportaba algunos de los componentes del estilo empresarial norteamericano de los años 50, pero también recordaba algunas ideas de la Deutsche Werbung, producido medio siglo antes, especialmente la noción que la técnica industrial estandarizada debía elevarse al nivel de una forma ideal. Esta idea del edificio de oficinas de Mies fue repetida infinidad de veces con edificios de diferente calidad. El Seagram se levantaba justo enfrente, cruzando la calle el Park Avenue, estaba el edificio del Racquet Club, un edificio de 1918 de McKean, Mead & White, un edificio académico neorrenacentista. Y se podía apreciar cierta afinidad entre lo nuevo y lo viejo con la resolución del acceso que propone Mies. Fue el primer edificio en retirarse de la línea de edificación y generar ese plinto de travertino. Al Seagram se accedía a través de un eje principal entre dos estanques rectangulares simétricos flanqueados por plataformas de mármol, y luego una losa en voladizo coronaba el pórtico de ingreso que guiaba al visitante al vestíbulo, como pueden ver allí en la imagen. Tenía un carácter grandioso, honorífico, sobrio, simétrico, revestido de un material elegante como el cristal color ámbar grisáceo, el bronce color herrumbre, el travertino y el mármol verde pulido. La Lever House fue construida antes, entre 1951 y 1952, para albergar la sede de la compañía británica Lever Brothers de jabones, y se encontraba frente al Seagram. En realidad allí está indicado el lote en amarillo, y también propuso una nueva manera de implantarse en el sitio.
Lever House se destacó en primer lugar, como decía, por la forma en que se insertó en el tejido urbano. El edificio se ubica sobre la Park Avenue entre las calles 53 y 54, por lo que ocupa todo el frente del lado menor de las características manzanas de Nueva York. La disposición del edificio guardaba un extraño pero efectivo diálogo con el trazado urbano de su entorno. El edificio estaba resuelto por un volumen bajo, un podio, que cubría todo el terreno, como pueden ver en la foto de la izquierda, y una angosta placa vertical sobre el mismo. El podio de la base coincidía con el perímetro del solar y la placa principal aparecía en posición ortogonal a la avenida y desplazada de su centro para favorecer la orientación sur en el patio del podio. La no frontalidad, la falta de simetría axial venían a demostrar la existencia de nuevos y surgentes modos de estar en la ciudad de este edificio. Con este afiche, Owen explicaba y vendía la originalidad de la propuesta. Decía, una radical nueva concepción de los edificios de oficinas del mañana, construido en un sitio 8 veces más grande que la planta del edificio, la parte que iba por encima del tercer piso, subsuelo, segundo y tercer piso utilizados para estacionamiento, tercer piso con un parque exterior con césped y árboles reales. Arriba del tercer piso, un eje recto sin retranqueos, como se puede ver en el corte, rompía, digamos, el perfil escalonado de la normativa, aire acondicionado todo el año, fajas selladas, cielos rasos acústicos, control de la luz solar permanente, materiales exteriores que no requieren pintura, ventanas que se limpian con un sistema mecánico automáticamente. Gordon Brunshaft, como dijimos, fue el proyectista principal de este edificio, la Lever House. Era un arquitecto muy destacado dentro de SOM que hizo importantes proyectos y ganó el premio Pritzker de arquitectura en el año 1988. Aquí podemos ver la organización de la planta. La planta baja cedía gran parte de la superficie al espacio público, conformando una plaza cubierta por donde se accedía al lobby, lo que está indicado en celeste. El lobby, que quedó en blanco, es un volumen vidriado de acceso al edificio. En el primer piso podemos ver el patio central, indicado en fucsia, y finalmente en el segundo piso vemos la terraza concebida como un jardín con árboles y plantas que balconea hacia el patio y está limitada al norte con la placa del edificio para aprovechar la mejor orientación, como podemos ver en la foto de la izquierda. Finalmente, el prisma principal del edificio, indicado en amarillo, se desarrolla en sus 24 pisos como un volumen exento y flotante sobre el podio. En el corte se ve el perfil que genera esta forma totalmente diferente a los escalonados que proponía la normativa y que era la resolución corriente de la manzana en ese momento. La fachada del edificio está constituida por un muro cortina, compuesto por una malla de líneas cromadas y un vidrio color verde azulado. Las superficies revestidas de acero fueron diseñadas para reducir los costes de mantenimiento. La sala de máquinas en lo alto del edificio se expresaba con una variación del trazado, mientras que la presencia de los forjados de cada planta quedaba insinuada por bandas horizontales. Se conseguía un efecto de ingravidez y desmaterialización al retanquear los soportes verticales principales con respecto a la piel, reduciendo los montantes a las líneas más finas posibles y mediante el uso de superficies pulidas y relucientes, así como de vidrio semirreflectante. Esta caja sellada se servía del aire acondicionado y de la ventilación forzada para lograr la calidad ambiental. Vale decir que tanto la Torre Sears como el edificio de la Lever House fueron tomados de modelo y repetidos infinidad de veces para construir edificios de oficinas. La dudosa eficiencia de esta tipología repetida indistintamente en
lugares y en climas diferentes, comprobó que no era válido hablar entonces de esta arquitectura como un estilo internacional. Finalmente pueden ver aquí las referencias bibliográficas de las cuales se extrajo información para este teórico y también las referencias y los sitios de donde han sido extraídas las imágenes expuestas en el teórico.